Fíjate que cómo son las cosas mientras estamos realizando esta mesa. Me doy cuenta que ya empezó a funcionar, ya que estamos hablando del ejército, que tiene una relación, pues también muy para el análisis, para decirlo así, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mexicana ya empieza a volar y ya están hasta en la página de internet vendiendo vuelos en esta página del gobierno de México, la aerolínea del Estado mexicano, y es mexicana.gov.mx. Nada más para hablar de una diferente relación, ¿no? El ejército que se encargará de esta aerolínea del Estado mexicano, que se ha encargado de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que se ha encargado también de la construcción del Tren Maya, un ejército que ya no está necesariamente en Tlatelolco, por decirlo de alguna manera, por el 2 de octubre, sino en las grandes obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pepe. Así es, hay un ejército constructor ahora encargado de tareas que no se le daban en aquella época, ¿no? Hay que dar el apunte, porque poca gente lo sabe, que en el 71 no hubo necesidad que interviniera, pero estaba en el colegio militar a punto de salir cuando se le ordenara. Hay cables, hay telegramas de parte del general Hermenegildo Cuenca Díaz en aquella época como secretario de la Defensa, investigando la entrada y salida de personas, de jóvenes, por las carreteras hacia la Ciudad de México en junio del 71, y se preparó con el ejército. No se utilizó porque no fue necesario. Se utilizaron los halcones, se utilizaron las policías, tanto la policía de la Ciudad de México como la policía federal, en esa época de la PGR, de la Policía Judicial Federal, y pues la represión fue de todas maneras terrible y sin la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Hubo una pequeña diferencia, pero no hubo diferencia en la represión, sino en los autores, ¿no? Mismos que, como sabemos, fueron entrenados por el gobierno de la Ciudad de México, pero no por el gobernante de aquella época, que era Alfonso Martínez Domínguez, sino desde que estaba Alfonso Corona del Rosal. Desde 1968 ya existían los halcones. Se les entrenaba en los bosques de San Juan de Aragón, y había más de 1,000 de ellos con un sueldo, me acuerdo muy bien, de 1,500 pesos mensuales, que eran un buen dinero en aquella época, ¿no? Y después, para fingir que se acababa esa ola represiva, Echeverría los corrió. O sea, le ordenó a Martínez Domínguez y a Manuel Díaz Escobar, que era el jefe de los halcones, que los liquidaran y que se fueran a su casa. Por eso después los halcones se convirtieron en asaltabancos, asaltacorreos, asaltatelégrafos, porque ellos hacían ese trabajo para culpar a los líderes estudiantiles de hacerlo y a la incipiente guerrilla. Entonces todo tiene un nudo ahí de actuación totalmente ilegal en la época, porque se trataba justamente de frenar cualquier tipo de disidencia, sea pacífica como la de los estudiantes, sea armada como la de la incipiente guerrilla en aquella época.